Hola compañero, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, aquí seguimos analizando la Edad Media desde diferentes puntos de vista. Si recuerdan los oyentes, en esta temporada, en este espacio dedicado a los libros, donde bueno, pues buscamos, como digo, diferentes zonas en las que explorar, hemos hablado bastante del aspecto militar de los ejércitos de Al-Ándalus. Lo hemos hecho con un muy buen libro de Josep Sunyer, Guerra, Ejército y Fiscalidad en Al-Ándalus. Lo hemos hecho también hablando de la yihad con García San Juan, un magnífico tratado sobre la regulación de la guerra en la doctrina islámica clásica. Y precisamente, casi uniendo los dos aspectos, Javier Albarrán acaba de publicar con la editorial de la Universidad de Granada Ejércitos benditos, yihad y memoria en Al-Ándalus en el periodo del siglo X al siglo XIII. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, David. Muchas Muchas gracias. gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros. Es verdad que hay muchos conceptos medieval, no sé por qué, pero la sociedad generalmente recurre a la Edad Media de manera habitual en el ámbito político, en el ámbito del acervo que tiene la sociedad. Y el término de la yihad es uno que, bueno, pues por suerte o por desgracia más bien, está muy de actualidad. Cuando se nos viene a la cabeza yihad hoy en día, ¿tiene algo que ver ese término con lo que se consideraba yihad en el periodo que tú estudias? Bueno, vamos a ver. En el periodo medieval, en el periodo clásico del Islam, el término yihad es un término polisémico, es decir, podemos encontrar diversos significados que van desde una visión espiritual en la que nada tiene que ver la guerra, ¿no? Es decir, una visión de la perfección individual de cada musulmán, ¿no? Acercándose, digamos, a ese camino de Dios, hasta efectivamente un término que vendría a denominar una sacralización de la guerra, ¿no? Una guerra que conduciría finalmente a la salvación del creyente y por tanto una guerra santa. Lo que sí es cierto es que aunque todos este abanico, digamos, de significados existe, este último significado, es decir, el yihad como guerra santa, es Ujú. el que va a ser hegemónico. Por ejemplo, en esos tratados jurídicos, yihad siempre va a ser una guerra. Por tanto, digamos que en cierta forma sí tendría algo que ver esta forma que utilizamos, o que se utiliza hoy en día de denominar yihad con una acción bélica, aunque por supuesto con muchos matices y que nada tiene que ver con el Mm. terrorismo, ¿no? A ver, hemos hablado siglo X, siglo XIII. Yo creo que ya nuestros oyentes estamos poco a poco familiarizándoles con algunos conceptos de la historia de Al-Ándalus. Estamos siglo X, se pasa del emirato al califato. A principios del siglo siguiente desaparece el califato. Bueno, en el tercio desaparece el califato, surgen los reinos de taifas, luego los imperios norteafricanos. Cambia también ese concepto de yihad, de guerra santa, según el periodo en el que nos encontremos de estos que tú analizas. ¿Qué diferencias encontraríamos en esas partes, por decirlo así, de la historia andalusí? Sí, efectivamente lo que vamos a encontrar no es quizá tanto un cambio en el concepto en sí mismo, sino en cómo se utiliza, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que vamos a encontrar, bueno, hay una serie de cuestiones en torno a ese discurso de Guerra Santa que se van a mantener estables a lo largo de todos estos periodos, como por ejemplo su utilidad como herramienta de autoridad y descentralización del poder, la existencia de discursos de Guerra Santa ajenos al soberano, al poder central, la existencia de imágenes de Guerra Santa, como puede ser pues la ayuda divina en la batalla, el martirio, etcétera, ¿no? Pero junto a estos elementos que se mantienen estables, efectivamente, se pueden observar bastantes cambios que están muchas veces ligados con la propia coyuntura contextual o incluso, pues por ejemplo, con las propias fuentes disponibles, ¿no? Pues, como he dicho, esos discursos de yihad funcionan principalmente como una herramienta de poder y autoridad, pero esa utilización de esa herramienta, el enfoque de esa misma herramienta no va a ser igual. En el periodo Omeya, por ejemplo, Al-Ándalus, como sabemos, es el territorio central, es la base del poder de los omeyas, ¿no? Y esos discursos de guerra santa pues se van a utilizar para controlar sus fronteras ante enemigos externos, para mantener una posición dominante, incluso de sometimiento, ¿no?, de esos enemigos externos y también para sofocar muchas sublevaciones internas. Pero, sin embargo,
en los periodos almorávide y almohade eso va a cambiar. En primer lugar, Al-Ándalus ya no va a ser la base de poder, que ahora está en el Magreb, ¿no? Sino que se va a convertir en una gran frontera en sí misma. Y esos discursos de Guerra Santa van a estar mucho más enfocados en la conquista misma de Al-Ándalus y su defensa como gran frontera, no solo contra poderes cristianos, sino también contra los poderes andalusíes que ya no van a ser capaces de desarrollar esa Guerra Santa y de defender ese territorio, ¿no? Y por ejemplo, pues vamos a ver cómo, como una arista más de ese discurso, de esa ideología de yihad, pues van a aparecer discursos de recuperación del territorio, de renovación de la conquista de Al-Ándalus, ¿no? Es decir, por resumir, si en el periodo Omeya ese yihad era un mecanismo de mantenimiento del poder y la autoridad, en el periodo almorávide y almohade va a ser un mecanismo en sí mismo de construcción de ese poder, muchas veces frente a otros musulmanes, ¿no? Luego también pues hay otros cambios que podemos observar, por ejemplo, en periodos de desmembramiento del poder central, como el siglo XI, por ejemplo, ¿no? El siglo de la fitna, de la guerra civil en Al-Ándalus, pues se van a visualizar con mucha más claridad los discursos de Guerra Santa, el yihad utilizado por poderes periféricos, por poderes regionales, ¿no? También hay cambios en la ritualización del yihad, que es un tema muy interesante, ¿no? En las ceremonias, el protocolo de guerra, ¿no? Ahí también se van a observar muchos cambios en distintos periodos, cambios, por ejemplo, también quizás más conceptuales. Podemos observar a partir del siglo XI un mayor providencialismo en el discurso de yihad, con nociones totalmente explícitas que antes no aparecen, como la idea de juicio de Dios, vinculada a las batallas. Es decir, sí que toda esa ideología, todos esos discursos que engloban esa ideología van a sufrir diversos cambios. Sí, sí. Me surgen muchas preguntas ante esto que dices. Eh, claro, al fin y al cabo, bueno, esto, en fin, creo que es algo que tenemos todos más o menos claro, ¿no? La religión muchas veces es la excusa para otros objetivos y parece que en cuanto los soberanos andalusíes o norteafricanos querían conseguir una campaña militar para sus intereses, a veces que tienen que ver y a veces que no tienen que ver con la religión, porque muchas veces son contra otros musulmanes, convocaban una yihad. Algo parecido, ¿no? Puede ser. Sí, efectivamente. Bueno, quienes legalmente, siguiendo esas fuentes jurídicas que también explica García San Juan en su libro, ¿no? Podían convocar el yihad, eran los soberanos, ¿no? Era el imam, literalmente dicen las fuentes, el líder de la comunidad islámica. Y esa va a ser la mayoría de las veces, y efectivamente, como muy bien dices, esos poderes, pues vienen los califas cordobeses, los emires almorávides, califas almohades, van a convocar esas campañas de yihad, que muchas veces el objetivo primario no va a ser luchar contra los infieles, sino sofocar una rebelión o luchar contra otro competidor musulmán que está en el terreno, ¿no? Y las fuentes a veces nos lo van a decir así, ¿no? Hay un caso en el caso Almohade, una campaña del año 1172, que las fuentes van a decir, bueno, este califa convocó el yihad para cruzar el estrecho y luchar contra los cristianos, pero en realidad lo que quería era ir a luchar contra Ibn Mardanis, ¿no? Contra el rey lobo de Murcia, ¿no? Y entonces va a utilizar todo ese discurso de yihad para justificar las adhesiones contra esa lucha, ¿no? Incluso también en otros casos interesantes es cuando, por ejemplo, el califa cordobés va a convocar una campaña de yihad y lo que va a hacer es ir a atacar ciertos puntos rebeldes, alegando que es que esos rebeldes no se han unido a la campaña de yihad, es decir, que va a crear un marco para poder justificar al final ese ataque a esos rebeldes, ¿no? Claro, porque esa es otra. ¿Existe una obligación de la comunidad de unirse a la yihad cuando es convocada por el líder religioso? Bueno, en ese sentido las fuentes jurídicas lo que nos van a decir es que el yihad es una obligación comunitaria, colectiva. Es decir, que si unos pocos musulmanes están realizando ese deber, el resto de la comunidad no tiene por qué unirse a esas campañas, ¿no? Pero en el caso, en los casos que estamos estudiando, lo que sí que hay es un deber realizado, o digamos una especie de contrato con el soberano de los distintos gobernadores de las distintas plazas de Al-Ándalus para, si el soberano convoca a estos ejércitos, tener que unirse a él como miembros del ejército, ¿no? Es decir, ahí digamos que estamos hablando de dos cosas. Por un lado, el deber espiritual o religioso de participar en esa guerra santa, que no tiene por qué ser de todos los musulmanes, mientras que haya
sobre todo si la guerra es ofensiva y no defensiva, mientras que haya unos pocos que lo realicen y sean suficientes, no es necesario, pero luego están, lógicamente, los propios deberes de los miembros del ejército, del Estado omeya, almorávide, de cumplir con Claro, su lo que obligación, ¿no? pasa es que aquí yo, porque fíjate, recuerdo además, hemos tenido la suerte además hace poco de hablar de estos dos libros que nos sirven a todos, a Ujú. mí también obviamente, para conocer un poquito más. Y yo recuerdo con Josep Suñé que nos hablaba de la labor de los voluntarios, ¿no? De la presencia Sí. de Ujú. voluntarios en las tropas. Eh, entiendo que habría gente que se uniría voluntariamente a la yihad, pero Ujú. también iban los funcionarios recogiendo de aquí, de cada casa, como una obligación, como podría existir a lo mejor en sociedades feudales, recogiendo a un adulto de cada hogar o a X personas de X comunidad para obligarlas a unirse a la causa. No sé si este proceso se Ujú. pudo dar en algún momento de lo que tú has estudiado. Bueno, vamos a ver, lo que tenemos tan explícito no conocemos, hay algunos textos, por ejemplo, algunas cartas de Trío Almorávide en las que se explicita que todo aquel hombre capaz de luchar y en edad capaz de luchar debe ir a combatir en Al-Ándalus, pero no tenemos un proceso tan explícito. Lo que sí que hay es llamamiento de levas, eso sí que bueno, está muy documentado, es decir, que sí que hay una población digamos, con capacidad para ir a la guerra, que en ciertos momentos es convocada para combatir. Lo que no sabemos muy bien es si, digamos, que si toda la población capaz de ir a la guerra era convocada o simplemente una serie de personas, o grandes números de personas, que estarían dentro de un registro llamado Diwan, que no conocemos exactamente cómo funciona, que serían los llamados, es decir, la respuesta sería un no matizada, quizás, ¿no? Es decir, que no Entendido. creemos que fuesen puerta por puerta llamando. Ahora, lo que sí que hay, como comentabas, es un importante movimiento voluntario para ir a las fronteras. Eso lo conocemos muy bien, por ejemplo, a través de los diccionarios biográficos, que son una fuente muy interesante en la que son, bueno, un compendio de pequeñas biografías de los hombres de religión de Al-Ándalus, es decir, los estudiosos de la religión, y muchos de ellos, tenemos un buen número de ellos que van de forma voluntaria a la guerra, es decir, personas que se dedicaban a otros menesteres, como podían ser alfaquíes o muftíes o Sí. imanes de mezquita, etcétera, que en un momento dado de su vida deciden ir a realizar la guerra contra el INSIER a la frontera, ¿no? Mm. Eso está muy documentado. Otra duda también. Hemos hablado de que es el soberano el que tiene la potestad de llamar a la Guerra Santa. Independientemente de que sea cabeza religiosa o no, quiero decir, ¿da lo mismo que la convoque el emir a que la convoque el califa? ¿Cómo es esto? Porque hemos tenido muchos casos a, la historia, a lo largo de la historia andalusí de emir, bueno, de emires que luego son califas, como el caso de Abderramán. O sea, siendo emir no podía y siendo califa podía. ¿Cómo es esto? Bueno, jurídicamente en principio no. Lo que pasa es que luego en la práctica, por supuesto, va a ocurrir, ¿no? Tenemos, bueno, casos de emires que han convocado el yihad, casos incluso, yo en el libro estudio lo que llamo el yihad ajeno al soberano, que aparte de estos voluntarios también tenemos casos de poderes periféricos, de gobernadores de frontera que probablemente están convocando el yihad para ganar autoridad en sí mismo y patrimonializan ese discurso, ¿no? Y luego también tenemos, por ejemplo, en el caso almorávide, curiosamente, esto es un caso único, pero probablemente esto que tú estás comentando, es decir, de que solo es el califa, ¿no?, el que podría convocar el yihad, es probable que los reyes de Taifas o algunos de los reyes de Taifas se lo dijeran a los almorávides, porque hemos conservado unas cartas en las que los almorávides están justificando su poder en Al-Ándalus, y en esas cartas dicen que algunos de los taifas les estarían diciendo, o sea, no querrían unirse a ese yihad que ellos están llevando a cabo porque ellos no tienen derecho a convocar el yihad porque no son califas, ¿no? Es decir, que aunque en la práctica esto, digamos, queda un poco igual y vamos a ver casos de todos los tipos, pero sí que o sea, sí que en algunos momentos se tiene en cuenta, por ejemplo, para argumentar la no participación de algunos taifas en esas campañas almorávides, que al final va a ser lo que van a justificar, cómo van a justificar los almorávides la propia conquista de Al-Ándalus, ¿no?, diciendo es que estos taifas no están haciendo su deber de defender a la comunidad islámica, ¿no? Luego, y ya para terminar, dentro de este magnífico libro, Ejércitos Benditos, Yihad y Memoria en Al-Ándalus,
ese aspecto memoria es muy importante. ¿Por qué? Porque Javier lo que hace en este libro es no solo hablar del presente, del momento en el que se convoca una yihad, sino también de cómo esas sociedades ven la Guerra Santa del pasado, cómo veían las primeras batallas del Islam. Al fin y al cabo, yo creo que esto es muy interesante porque cómo vemos el pasado nos dice mucho de lo que somos, de nuestro presente. ¿Cómo fue cambiando esa memoria de las guerras iniciales, las guerras que forman el Islam? Sí, bueno, efectivamente, eso que has comentado del pasado y el presente es así, eso es precisamente lo que intento hacer en el libro, ¿no? Es decir, ver cómo esos hechos pasados, como esas primeras batallas del profeta, ¿no? Y de los primeros califas, pues se recontextualizan en presentes determinados, que al final es lo que realmente importa, como bien dices, con unos objetivos futuros, ¿no? Claro, la memoria de estas primeras batallas es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que es muy importante como un elemento discursivo más, ¿no?, de toda esa Guerra Santa, porque tenemos que tener en cuenta el prestigio, ¿no?, el capital simbólico que esa primera etapa del Islam gozaba, ¿no?, una especie de época dorada en la que mirarse, ¿no?, una época ejemplarizante, ¿no? Y claro, desde ese punto de vista, esa conmemoración de esas batallas pues va a ir cambiando mucho, ¿no? Depende del presente, ¿no?, que estamos estudiando, ¿no? Depende de ese contexto que estudiemos, ¿no? Y entonces, sobre todo, va a cambiar no tanto en la forma de ser recordado, sino sobre todo en dónde se va a poner el foco, ¿no? En qué batallas o hitos bélicos se va a poner el foco, ¿no? Por ejemplo, pues en periodos que podríamos decir expansivos, ¿no? En los que además se requiere mostrar una ruptura con una época anterior quizá de debilidad y legitimar esa nueva situación, como puede ser el califato omeya de Córdoba o el mundo almohade, la primera etapa sobre todo del mundo almohade. Lo que vamos a ver es que las campañas de esos poderes se van a presentar en paralelo a esas primeras campañas del Islam, ¿no? De Rahman III, por ejemplo, va a decir que sus campañas son hermanas de las campañas, literalmente, de las campañas del profeta, ¿no? En la primera etapa almorávide se van a redactar obras sobre las conquistas de los primeros califas del Islam a modo de espejo de las conquistas almohades, ¿no? Pero luego, en momentos de retroceso, en momentos de amenaza, como por ejemplo el siglo XI, ¿no?, lo que vamos a ver es un intento de creación de un contrapresente, ¿no?, a través de esa memoria bélica, es decir, de un recuerdo que va a tomar la forma de esa era dorada que hay que recuperar como medio de resistencia y también como mecanismo de exhortación al yihad, ¿no?, algo que no se está realizando. Y entonces ahí, por ejemplo, lo que vamos a encontrar es que se va a poner el foco en batallas como la batalla llamada del Foso, que es la batalla en la que el profeta en Medina habría resistido a un asedio de los paganos de la Meca, ¿no? Entonces son batallas con un carácter heroico, unas batallas de resistencia que se van a poner como ejemplo en esos momentos, digamos, de zozobra o de mayor debilidad, ¿no? Es decir, una memoria bélica que va a proponer una especie de modelo de acción, ¿no?, para Al-Ándalus. Fíjate, utilizaba, no quería yo sacar el tema, pero ya que me das pie, pregunto, porque es una curiosidad que he tenido desde hace mucho tiempo. La jornada del Foso, que es una de las batallas históricas de la fundación del Islam, ¿no? Esa resistencia de Sí. Mahoma. Pero es que tenemos también en la península ibérica una jornada del Foso Sí. posterior a la batalla de Simancas, o bueno, en fin, hay un poco de Uh-huh. complicaciones ahí. Y yo siempre me pregunté, ¿cómo en las fuentes andalusíes nos lo llaman jornada del Foso cuando es derrotado el califa? Nunca terminé de Uh-huh. entender esa relación entre una de los momentos culmen del Islam, resistente y vencedor posteriormente, con una derrota del califa al frente de sus tropas en la última campaña además que dirigió. Nunca Uh-huh. comprendí esa, pero bueno, no sé si hay Ahí alguna explicación. hay varias teorías, ¿no? Es una pregunta interesantísima. Hay diferentes teorías. Bueno, la primera teoría es que, bueno, que realmente habría ocurrido en un sitio con una especie de Uh -huh. precipicio, de acantilado, de foso, entonces por eso se llamaría así. Luego hay una teoría muy interesante que desarrolló Maribel Fierro y en la que venía a decir que probablemente ese nombre vendría o habría sido dado por la población andalusí como un menosprecio al califa por su derrota, porque Uf. un antepasado de los omeyas habría participado, pero en el bando Claro, es verdad, sí. pagano, Eran en el enemigos al bando principio pagano, ¿no? los omeyas Entonces, de claro, Mahoma, sí. efectivamente. Entonces, digamos que le estarían diciendo al califa a Abderramán III, esto ha sido tu batalla del foso, ¿no? Como le Toma. ocurrió a tus Claro, claro. antepasados, ¿no? Pero luego también es verdad que las fuentes omeyas, lógicamente, no van a pintar la batalla del foso como una derrota, ¿no? Si tú te lees las cartas que se mandan después de la campaña
que están en el Mukhtaris de Ibn Hayyan, no se van a tomar como una derrota. Lo que se va a decir es que la batalla se venció. Lo que pasa es que luego en el camino de vuelta, bueno, pues hubo una serie de rebeliones, de traiciones en el ejército, en fin, pero no se va a pintar como una derrota, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eso es una pregunta... Era una curiosidad que tenía Javier, claro, ha sido un poco... Ha sido off topic, porque el libro es maravilloso, ya digo, Ejércitos Benditos, Yihad y Memoria en Al-Ándalus, editado por la Universidad de Granada, y hemos tenido la suerte de charlar con su autor, con Javier Albarrán. Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Chao.